Bienvenidos. Tengo aquí un verdadero, sí, un eco grandísimo. Bienvenidos. 1, 2, 3, 4. Bienvenidos al seminario permanente del programa de investigación en cambio climático, del programa de investigación en el cambio climático de la UNAM, el PINC. Pues es nuestra segunda sesión. En la primera sesión me dio mucha pena no poder estar con ustedes, pero en realidad me tomó estar en otros menesteres, cosa que no me ocurre mucho, pero bueno, en esta ocasión sí, como les digo, les doy la bienvenida. Vamos a arrancar. Este año tendremos, pues no sé, 9 conferencias o 9 seminarios como este. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Arroyo Rey, que está como director del Programa de Desarrollo Sustentable del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para el desarrollo, no la competencia, me disculpo, del PNUD. Esto pues de hecho es una fuente muy importante de recursos para México. Esto ha contribuido con fondos para poder realizar una serie de estudios que han de alguna forma venido a complementar algunas de las cosas que sabíamos de México en relación al cambio climático. Entonces Gerardo nos conocemos ya hace no tantos años, pero sí un buen de años, para no tener que ser demasiado preciso. Bueno, y en esta ocasión nos va a hablar sobre las metas del desarrollo sostenible y el cambio climático, porque hay mucho tela de dónde cortar, y me imagino, carambas, no son mis empastes, ¿verdad?, que causan ahí algo de estática. Bueno, en realidad lo que a los jóvenes les quisiera yo invitar para que fueran pensando ya desde la segunda sesión del seminario permanente, que vayan pensando en venir aquí, no nada más en un papelito que luego van a presumir ahí con sus cuates de que mira, vengo yo al PINC, sino que les sirva, por ejemplo, para realizar tesis. Tampoco es mi marcapasos. Algo está pasando aquí. Pero bueno, Gerardo, adelante, por favor. Puedes ponerte donde quieras, si quieres caminar, si quieres ponerte en un borde. Está muy pesado. Nuestros genios de la técnica. Muchas gracias. La dinámica, ya lo saben ustedes, es más o menos tendrás hasta una hora. Si pueden vernos mejor, okay, porque entonces la otra hora es de discusión con el auditorio. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá de regreso en la facultad, en la UNAM, y no es ni la primera y espero que no sea la última. Vamos a estar aquí con todo el gusto atendiendo las invitaciones que nos hagan. Yo justamente les voy a hablar un poco sobre los ODS. Ustedes ojalá hayan escuchado hablar antes
la Agenda para el Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no voy a hablar de toda la agenda. Yo creo que voy a enfocarme un poco más en el contexto de por qué existe, cuál es la razonalidad atrás de la agenda, qué es la diferencia, digamos, entre esta nueva agenda de desarrollo y anteriores versiones, específicamente la inmediatamente anterior, que es los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que a lo mejor algunos de ustedes se acordarán, y un poco los vínculos que tiene o los retos que representa lograr estos objetivos en un contexto donde va a haber cambio climático. Independientemente que hay un objetivo específico sobre cambio climático y acciones específicas e indicadores específicos, yo creo que el mensaje más bien va como la interrelación entre lo que queremos hacer está puesta en riesgo por el contexto en el que nos vamos a encontrar durante los próximos años. Pero también vamos a hablar del ODS 13 en específico, Acción por el Clima, y del acompañamiento programático que tenemos nosotros en oferta como una institución orientada al desarrollo, el PNUD, en ayudar a los países a cumplir cada una de las metas del ODS 13 específicamente, y algunos ejemplos de proyectos que tenemos en México. Si bien no es una lista de proyectos, sí va a ser, digamos, un compendio de soluciones, les llamamos nosotros, aproximaciones al acompañamiento que le damos a los países, pero podemos hablar en la sesión subsecuente más de charla de proyectos específicos sobre los cuales ustedes tengan más interés, o andamos sobre cualquier otro tema que consideren pertinente. Entonces, si pueden poner la siguiente lámina. Qué bueno que me traje esta pantallita para no tener que estar volteando y no arruinar la transmisión en vivo, para que siempre esté enfocado en el micrófono y me puedan escuchar. Les quiero contar tres cosas básicamente hoy, tres mensajes. El primero es un poco que hagamos un análisis, un ejercicio de saber dónde estamos parados en el contexto mundial, no solo de la parte del medio ambiente, que esto es importante recalcarlo, sino cómo estamos, digamos, en relación a cómo hemos venido progresando, o sea, en el pasado, y cómo estamos ahorita, pero más bien para ver cuáles son los retos, las tendencias humanas, las tendencias, los retos precisamente sobre el desarrollo que tienen los países, para sobre eso luego hablar de la Agenda 2030, y luego les doy los ejemplos que tenemos del acompañamiento programático. Entonces, la siguiente, por favor. Y el mensaje de esta presentación empieza con la gran premisa de que en ningún momento de la historia de la humanidad hemos estado tan bien como lo estamos ahora, actualmente, ¿no? En el 2018. Muchas personas podrán refutar esto con datos, pero sí hay un reconocimiento de que las tendencias medidas por muchas diferentes causas, ahorita pongo 4 como ejemplo, pero hay muchas más que podemos medir, que nos indican que en realidad estamos mucho mejor ahora que antes. Entonces sí hay un reconocimiento de que hemos avanzado. Por ejemplo, en la parte superior izquierda pueden ustedes ver una gráfica de cómo hemos podido incidir en cambiar la situación de pobreza extrema en el que se ha presentado, digamos, la historia de la humanidad, midiendo de una forma muy básica. Esta no es una forma ideal para medir pobreza extrema, pero es una forma reconocida, que es por un nivel de ingreso mínimo. $1, menos de $1.50 es considerado como pobreza extrema. Y entonces vemos la tendencia, lo importante es ver tendencias aquí, que cada vez ha habido menos población en proporción a la población que hay ahorita en el mundo comparado en el pasado, que ya no está en esa condición. No necesariamente están en condiciones óptimas, pero por lo menos no están en el decil último de ingreso. Lo mismo podemos decir de cómo ha cambiado el alfabetismo. La gráfica rosa, que va con una tendencia a la baja, es el grado de analfabetismo, que va bajando desde, a ver, tengo que ver un poquito más, no alcanzo a ver, desde el 1800 hasta el 2014 es esa gráfica específicamente. Y sí, no es raro pensar que el alfabetismo
ha ido cambiando porque hay leyes que mandatan al acceso obligatorio. O más bien el sonido Necesito que le cambie la pila. Que no sé en qué canal está. Que apague el otro. Listo. Bueno, entonces me quedé en cómo vamos midiendo algunos progresos visto desde diferentes ángulos. Lo mismo podemos decir que nunca hemos estado mejor en mortalidad infantil, por ejemplo. Vemos que cada vez más va creciendo la línea, digamos, azul, la parte azul de la gráfica sobre la parte roja, que es que cada vez hay más servicios sanitarios de salud, hay más acceso a medicinas, a cuidados prenatales, etcétera, que garantizan que la mortalidad infantil va a tener una buena perspectiva, o sea, menos niños se mueren dentro de los primeros 5 años de vida, y esto es por avances, porque se puede medir un beneficio real, y lo mismo se puede decir por educación, ¿no? O sea, que vemos una tendencia creciente, cada vez más sectores de la población terminan grados más avanzados de escolaridad, lo que significa que hay posibilidades de crear mejores empleos, más tecnología, más intercambio de información, etc. Entonces, estas son tendencias. La tendencia es, nunca hemos estado mejor. Sin embargo, no es suficiente porque todavía hay áreas de esas curvas, de esas gráficas, que no están completamente atendidas al 100%. Y si queremos y tenemos que ser ambiciosos, no es que la mayor parte de la población esté bien, sino que no haya absolutamente nadie que esté en condiciones de desigualdad con sus pares. Es el principio de no dejar a nadie atrás. Y este principio es uno de los principios rectores que se ha pensado desde la Agenda 2030, justamente por eso, porque el progreso no ha sido suficiente. ¿Qué tipo de cosas podemos medir que todavía no es suficiente este grado de progreso alcanzado? La siguiente, por favor. Podemos ver 5, como vimos ahorita 4 ejemplos de mejora, podemos ver 5 o incluso más de tendencias también que nos hablan de los retos que tenemos que estar visualizando y pensando sobre los próximos 15 años, pero no solo sobre los próximos 15 años, sino en general la tendencia del progreso, por si lo queremos llamar así, de la humanidad, medido o visto más bien a través de la pobreza e inequidad, de las tendencias demográficas que van a presentar retos, de las tendencias ambientales que están ya presentando retos y cosas todavía no resueltas, todavía que no hemos internalizado en nuestra política y en nuestro actuar, como el género o el gran problema actual que es la migración, y que todos estos están interconectados también, y específicamente con el cambio climático. Estos 5 pueden ser exacerbados, y no son solo 5, son solo 5 ejemplos. La siguiente, por favor. Voy a poner esta aquí para no estorbarme a mí mismo. Si pensamos en lo que se ha logrado, ¿no? 700 millones de personas, pensamos en lo que se ha logrado, pero el reto es que todavía hay estas áreas abajo de la curva, y esto se traduce en, por ejemplo, 700 millones de personas que todavía están en situación de pobreza, a lo mejor ya no en pobreza extrema, pero están en el siguiente escalón, ya ganan más de unos 50, pero todavía menos de $2. Eso no es para nada una situación ideal, y todavía tenemos que hacer cosas al respecto. Y más si pensamos que el 75% en promedio, digamos, de esta población que está en situación de pobreza están en áreas rurales,
donde no hay servicios sanitarios básicos, donde hay muy poca velocidad, digamos, de tendencia a urbanización y economías de escala que puedan ofrecer a los servicios básicos necesarios a todas estas personas, pues vemos que todavía hay un gran reto por cubrir. La siguiente, independientemente de que está declinando la pobreza, no es suficiente con decir todos somos menos pobres, sino tratar de cerrar las brechas que existen entre el más rico y el más pobre, tratar justamente de que sea una sociedad más equitativa. Y aquí esto es lo que estamos viendo, o sea, a lo mejor no vemos ya tanta pobreza en muchos países, pero vemos cambios drásticos. El lado derecho de la gráfica nos muestra eso, cómo cambia el coeficiente Gini, que es una forma de medir inequidad. La inequidad existe en muchos países y existe mucho en los países de Latinoamérica y el Caribe, donde existe un segmento de la población con muchísimos recursos y otro gran segmento de la población, comparado con ese lado derecho de la curva de ingreso, hay un abismo entre en lo que percibe el lado izquierdo de la curva y el lado derecho de la curva. Entonces, ese es el gran problema de la inequidad, y todos ustedes lo conocen, el problema aquí en México, pero se repite también en muchas áreas de Latinoamérica y el Caribe. La siguiente, por favor. ¿Qué otras tendencias demográficas estamos viendo y sobre los cuales nos está arrojando información que tenemos que actuar en la Agenda 2030? La población mundial está creciendo, o sea, la tasa de población va a la alza de 7.3 mil millones de personas actualmente, un poco más. La proyección es que llegue a casi 10 mil millones de personas, 9.7 en el 2050, y esto pues va a tener un tremendo impacto en los factores de presión en el ambiente. O sea, de 7.3 a 10 mil millones de personas, el impacto que se tiene en los recursos naturales es brutal. Pensemos en agua, pensemos en tierras cultivables, pensemos en espacios para densificar dentro de las urbes, etc. Pero no es solo la tendencia poblacional, sino dónde están ocurriendo estos grandes picos en el futuro crecimiento poblacional. Está ocurriendo específicamente en lugares donde ya hay condiciones de pobreza, donde ya hay condiciones de inequidad que son muy prevalentes, muy persistentes, específicamente en África y en Asia. La siguiente, por favor. Pero no solo eso, o sea, ahorita la composición actual de la población mundial es predominantemente joven. Y si pensamos que los grandes retos que ahorita tiene la juventud para encontrar un empleo bien remunerado, digno, para encontrar acceso a servicios educativos, a servicios de salud, ¿no? Muchas veces a partir de cierta edad ya no cubre el seguro médico de los padres, entonces uno tiene que conseguir el suyo. Si pensamos que esta es la dinámica, digamos, esta es la composición poblacional donde los jóvenes ahorita son la mayor proporción, y pensando que el gran aumento de estos 3.4 mil millones adicionales que van a sumarse a 2050 van a seguir generando estas presiones y estas dinámicas donde no alcanzan, digamos, los recursos, y donde va a haber que poner mucho énfasis principalmente en la parte de empleo y de salud, que es la siguiente lámina, ¿no? Los retos de integración al mercado laboral de las poblaciones jóvenes justamente va a ser uno de los grandes problemas, con el de las pensiones de los adultos mayores que no alcanzan, digamos, los recursos. Por un lado, tenemos una pirámide que se está invirtiendo y por el otro lado, la tasa de recursos, hablando solamente de los recursos monetarios financieros, para soportar poblaciones mayores con jóvenes que no tienen un empleo suficiente, digno y con una remuneración adecuada, pues va a generar problemas y a su lado va a generar, digamos, más conflictos. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos ver en tendencias ambientales? Y aquí voy a ser mucho menos específico, porque justamente ustedes tienen más experiencia en esto, saben muy bien de lo que estoy hablando. Seguramente todos ustedes ya identificaron esta gráfica, ¿no?, de los límites planetarios, pero que nos sigue siendo muy relevante, nos sigue diciendo dónde están las grandes áreas de incertidumbre, a pesar de que sabemos de que 11 o
sí, 8 de los 11 vectores que podemos medir de límites planetarios ya están seguramente más que rebasados. Todavía hay áreas que ni siquiera hemos podido medir, ni siquiera sabemos cuál va a ser el impacto. Entonces, la capacidad de carga, si lo quieren ver así, sabemos que ya está completamente rebasada en varios de los casos, y en algunos otros ni siquiera sabemos, ¿no? Pero es importante pensar que justamente estos son los límites con los que podemos jugar para pensar en estas tendencias demográficas de casi 10.000 millones de personas al 2050, cómo tenemos que ser mucho más eficientes en el uso y en el consumo de los recursos naturales. La siguiente, por favor, visto a través de un ejemplo específico, solamente escasez de agua, donde más del 40% de la población global para el 2050 se espere que esté en condiciones de estrés hídrico. Por dar un ejemplo adicional, o sea, el 20% de los mantos freáticos que ya se encuentran sobreexplotados en un contexto donde analicemos cambio climático y un contexto donde tenemos un incremento de población exponencial. ¿Cómo se impacta esto, no? La siguiente, o medido a través de la biodiversidad, más bien la pérdida de biodiversidad que va en aumento. Viendo la biodiversidad desde dos perspectivas, una meramente de un interés productivista, si quieren verlo así, midiendo, digamos, las pesquerías, es una forma de medir biodiversidad, no es la ideal, pero tiene mucha relevancia en la narrativa que estamos viendo de desarrollo, pues porque justamente si estamos viendo que las pesquerías están sobreexplotadas y una gran cantidad de la población vive de una o dos especies nada más de pescado, de peces, pues eso cómo va a impactar la seguridad alimentaria, ¿no? No de ciertas poblaciones nada más de la costa, sino también de otras poblaciones que dependen de estas pesquerías, o los estados insulares en desarrollo, justamente que dependen en gran medida sus economías principales, actividad primaria es la pesca, esto cómo impacta. Pero no solo medido, digamos, en esta visión de productividad, sino también en una visión de conservación de las especies. Vemos tendencias del lado derecho que son tal vez menos pronunciadas unas que otras, pero son tendencias todas que van a la baja de la biodiversidad, cómo van habiendo menos diversidad de algunas, de hecho son, ¿cuáles son estos? No son géneros ni son especies, son taxas. Bueno, medido por diferentes grupos taxonómicos, vemos que la tendencia es hacia la baja, por las razones que todo el mundo sabemos, ¿no? O sea, por separación, digamos, de los hábitats o incremento de sectores productivos en áreas naturales protegidas o en áreas con alguna categoría de conservación, sobreexplotación de las especies invasoras, migración de las mismas, etc. Por todas estas razones que estamos viendo este impacto, que al final va a ser exacerbado por las razones que ya vimos: aumento en la población, recursos naturales menos disponibles, etc. El siguiente ejemplo podemos ver, y este también lo conocen ustedes muy bien, medido a través, ¿no?, las tendencias sobre el cambio climático. Sabemos que el incremento de las emisiones ha generado, científicamente demostrado, un incremento en la temperatura, con proyecciones que la temperatura estará subiendo 3, 4, hasta 5 grados, dependiendo de las proyecciones que uno analice, independientemente de los esfuerzos que ya estamos haciendo para reducir las emisiones. El impacto se va a sentir, nada más es una cuestión de apostar a qué tanto va a ser ese impacto, pero las consecuencias que tiene, sobre todo en las personas y en los ecosistemas, específicamente a las poblaciones más vulnerables. Es justamente el énfasis que nosotros desde el PNUD tenemos, no solamente medir las emisiones y el aumento de temperatura, sino las formas en las que esto puede afectar al desarrollo y en cómo las personas y los medios de subsistencia se pueden adaptar o no
a estas nuevas condiciones, ¿no? Sabemos que las personas que existen en estas condiciones de pobreza extrema y pobreza son las más expuestas y las más vulnerables al cambio climático, y esto también va a generar a su vez mayores presiones para mover, que con la siguiente lámina lo vamos a ver, de migración, de desplazamientos dentro de los territorios o fuera de otros países, generando más presión en áreas donde de por sí ya están, digamos, bastante sobreexpuestas los recursos naturales. La siguiente, que no es de migraciones de género, el gran problema de tratar de seguir visibilizando esta gran división que existe entre los roles de género, medido por N cantidad de cosas. Aquí hay 4 ejemplos solamente, pero estas tendencias que existen todavía y persisten en las inequidades de género, muy seguramente se van a exacerbar en estos contextos de cambio global, ¿no? Digamos, si ahorita medimos las desventajas en el acceso al mercado laboral, 50 de las mujeres que tienen una edad de trabajar, 50% de las mujeres, se puede leer esto de 2 formas. No tienen acceso a un trabajo por condiciones de discriminación o de maternidad o de falta de tiempo, etcétera, a comparación con el 77% de los hombres que sí se encuentra insertado en una actividad laboral económicamente redituable para ellos. Pero no solo es el acceso, es la calidad de la remuneración que pueden recibir. O sea, el mismo rol comparado entre un hombre y una mujer, en promedio es 24% menos ingreso el que recibe una mujer por un hombre para exactamente la misma lista, digamos, de tareas o las mismas responsabilidades. Estos son promedios globales, pero incluso dependiendo de los diferentes países, estos porcentajes pueden variar muchísimo, y sabemos lamentablemente que en este país este porcentaje sí es incluso más elevado, ¿no? Es más allá del 24%, o no solo en ingreso y en acceso a oportunidades de trabajo, sino en oportunidades de representación, ¿no? Mujeres en el Parlamento, mujeres en Congreso, Senado, etcétera. Solamente 16%, esto fue en el 2015, el 16% de los líderes parlamentarios fueron mujeres, y esto sin contar que no necesariamente todas las representaciones parlamentarias de mujeres tienen, digamos, la responsabilidad real que conlleva esa encomienda. No quiero hablar de ejemplos específicos, pero me acuerdo de algún momento de las Juanitas, ahí lo voy a dejar. Pensando que solamente el 16%, ¿no?, de las mujeres pueden representar la voz y el interés del resto de las personas, pues claramente ahí hay una gran área de oportunidad. O incluso fuera del contexto, ¿no?, externo, incluso en contextos domésticos, reportados, 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia sexual o física, principalmente dentro del ámbito doméstico. Entonces, este tipo de cosas nos hacen recordar que si bien nunca hemos estado mejor, hay muchísimo por hacer todavía. Y el último ejemplo, no quiero extenderme demasiado en este diagnóstico, pero este es un punto también muy importante. Siguiente. El aumento en la migración y los desplazamientos que existen, digamos, en los diferentes territorios. Registrados en el mundo en 2013, más de 200 millones de personas que no están en sus países de origen y que están en otro lado, 60 millones de personas seguramente desplazadas por causas de violencia, y otra cifra que es muy difícil de comprender, la duración media de estos desplazamientos es de 17 años. Esto significa que hay generaciones enteras que no han estado en contacto con sus comunidades de origen, que están perdiendo conocimiento específico, tradicional o no, pero el conocimiento específico de sus usos, de sus costumbres, de sus recursos naturales, de su sentido de pertenencia a un lugar, y adicionalmente poniendo recursos adicionales a países que de por sí ya tienen tal vez una dificultad en manejar
poblaciones, dentro de sus poblaciones, estas grandes diferencias e inequidades. La pobreza suma de todos los migrantes que van llegando. Y es el gran problema ahorita que estamos viendo en la actualidad, el gran problema que se quiere atacar desde las Naciones Unidas. La gran reorientación y la reforma de las Naciones Unidas tiene mucho que ver con esto, poder ser mucho más eficientes en atacar el problema de raíz de los desplazamientos y de migrantes forzados. Y si además de esto le ponemos el concepto que ya es oficialmente reconocido incluso en las negociaciones de los migrantes climáticos, no están desplazándose por razones de violencia ni por razones de superación personal, sino porque no hay hacia dónde irse de las islas o porque cambió drásticamente el ecosistema y por lo tanto sus modos de subsistencia. Si le sumamos a estos migrantes climáticos, pues esta cifra solamente va a ir subiendo. La siguiente. Entonces, por tercera vez, nunca hemos estado mejor, pero hay muchísimas cosas que nos tienen que quitar el sueño para tratar de incidir en ellas. Y esta es la razón por la que se sigue hablando de una agenda, de un objetivo global del desarrollo, porque no se atacan estas causas una independiente de la otra. Como vimos en varios ejemplos, la interrelación entre ellas es muy fuerte y tenemos que tener en cuenta justamente esas interrelaciones, pero ir avanzando en la medida de las posibilidades en los diferentes ángulos y en los diferentes aspectos que se puede. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la agenda, después de años de negociación de los 194 países que al final signaron este acuerdo. Este es el resultado de mucha discusión que se tuvo para migrar lo que era la agenda de los ODMs, que eran 8, solamente 8 objetivos, ahora al reconocimiento que hay muchas cosas que no se lograron, que no se pudieron atender. Sí se avanzó, pero sobre ese avance podemos entonces nosotros ser aún más específicos sobre qué queremos cambiar y cómo lo podemos cambiar. Entonces son los 17, no los voy a leer todos, ustedes seguramente los conocen, pero sí hacer un ejercicio de la naturaleza de cómo cambian algunos. Y si esto ustedes, de hecho lo están viendo un poco ahí en la O coloreada en los objetivos, si pensáramos en un pastel de bodas, ¿no?, de 3 capas, 3 círculos ahí concéntricos, pues tendríamos que poner en la base algunos objetivos que tienen más que ver con el sustento, con el contexto donde nos encontramos, que por así decirlo son los objetivos ambientales, el acceso al agua, la biodiversidad en la tierra, en el mar, cambio climático, etcétera, que tienen que ser el cimiento. Sin esa P, que yo le llamo la P del planeta, no podemos garantizar la estabilidad de los siguientes, que es la P de las personas. Y son los objetivos que tienen que ver con pobreza, con hambre cero, educación, salud, etc. Los que directamente van a tener un efecto en las personas. Todos tienen un efecto en las personas, ¿no? Pero podemos medirlo, la forma de medirlo es directamente en actividades que tienen que ver con la persona y no necesariamente con un ecosistema. Y la última, esa es la P de personas, y la última, digamos, es la P de prosperidad, de cómo hacer las comunidades más resilientes o de cómo tener trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, producción y consumo responsables, etc. Son ya, digamos, un poco más refinadas en el sentido de que dependen de que haya una estabilidad planetaria, depende de que haya personas con suficientes satisfactores o con sus necesidades suficientemente satisfechas para que luego entonces puedas generar prosperidad. Pero es una forma de verlo, hay otras formas. A mí particularmente me gusta esta porque no necesariamente nos habla de una jerarquía, que una es más importante que la otra, pero sí te da una priorización de dónde tienes que incidir y a qué nivel si quieres llegar, digamos, a un estadio, digamos, un poquito más desarrollado del que te encuentras actualmente como país. Y eso es importante hacer el énfasis, porque hay formas de medir esto. O sea, no es una declaración poética de que vamos a estar mejor, hay formas muy específicas de medirlas. La siguiente. Entonces,
Les mencioné que partimos de un punto donde hemos logrado avances, que es en realidad la agenda de los objetivos del desarrollo del milenio, que yo creo que sí fue el esfuerzo humano medible más efectivo que se pudo tener para reducir la pobreza. O sea, la situación de pobreza ha cambiado drásticamente, y recuerden la primera gráfica que les enseñé en la esquina superior izquierda, de cómo ha ido cambiando la pobreza. La transición de pobreza extrema a pobreza se debe básicamente al logro que los países pudieron hacer en los ODMs. Y algunas personas dicen que unos contribuyeron mucho más que otros, ¿no? Si no hubiese habido el avance que China, por ejemplo, tuvo en migrar a su población de un contexto rural a un urbano, sin hacer juicios de valor sobre el modo o las particularidades de esa economía y de ese sistema político, uno sí puede medir que hubo, digamos, un avance no solo en ese país, sino en conjunto en el mejoramiento de las condiciones. Entonces los ODMs sí verificablemente tuvieron un impacto, pero también se pueden afinar algunas cosas. Digamos, estaban mucho más enfocados en una visión de la segunda P, si me lo permiten, ¿no? De las personas, una dimensión mucho más antropogénica de que las causas y los efectos se van a encontrar solamente en el ámbito de lo social y lo económico, que cambia ahora esta narrativa, que no es solamente los logros en lo social y económico lo que va a garantizar la sostenibilidad de los logros, porque pudimos haber avanzado en mover de pobreza extrema a pobreza, pero con un contexto y cambios globales persistentes, seguramente puede haber un retroceso. Entonces, ese reconocimiento es lo que define por eso de ahí el sostenible de los ODS, porque no solamente estamos en la esfera social y de buscar las causas del avance a nivel de causas antropogénicas, sino ahora estamos viendo mucho más la visión holística que tiene que ver con el medio ambiente. La siguiente, y no cambian, pero se hace mucho más énfasis en los principios que guían a esta nueva agenda. Y son tres, básicamente. Universalidad es que es, a diferencia de los ODMs, que era visto más como si me veo muy generoso, una petición, y si me veo muy mezquino, una imposición de los países desarrollados a los países en desarrollo. Esto es completamente diferente. Ahora todos los países tienen metas y el avance es relevante para todos los gobiernos. No es porque muchos países tienen sectores en pobreza, o si no tienen mejoramiento, áreas de oportunidad en la salud o en sus ecosistemas o en energía o en cualquiera de los 17. Entonces es una agenda de todos y para todos los países. Pero no significa que todos hacen lo mismo y que todos lo hacen de la misma forma. Ese es el gran principio, emulando el principio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: responsabilidades comunes pero diferenciadas. Cada país suscribe, todos los países suscriben los 17 objetivos. Cada país suscribe los indicadores con los cuales va a medir cómo el avance a través de las metas va a llegar a los objetivos. Entonces, si ustedes ven los documentos ya a nivel nacional y los comparan, pues van a ver muchas diferencias, y eso es muy bueno, ¿no? Justamente porque no estamos homologando, no estamos suponiendo que hay una sola solución que se implemente de forma como una receta de cocina y el mundo se vuelve un mejor lugar. No, hay que saber dónde están las diferencias para tener y trabajar específicamente sobre ellas. La integración, que lo venía diciendo un poco, el balance entre, digamos, los tres tracks, los tres pilares tradicionales del desarrollo sostenible: la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Hay un reconocimiento mucho más explícito de cómo estas metas están interrelacionadas y cómo se articulan entre ellas, incluso a nivel de metas y de indicadores. Y el principio que les dije al principio, que nadie se quede atrás. Esto significa ir más allá de los promedios, no estar diciendo
¿Es suficiente haber avanzado hasta el 98%? No, o sea, no puedo estar viendo el promedio, sino que tengo que ver esos lados de la curva, esos extremos de la curva, donde todavía existen retos y todavía podemos tener una incidencia. Y aquí hay una parte muy interesante, porque normalmente las agencias de medición, estadísticas nacionales, llámese INEGI o su equivalente en los países, pues tienen datos a nivel nacional en muchos casos, en algunos tienen datos desagregados a nivel local, estados, pero ya en los territorios mucho más específicos municipales, ahí se vuelve difícil empezar a medir. Y si yo no tengo datos desagregados de territorio muy específico, no puedo saber si estoy mejorando o no, y ahí es donde están los retos. Es que no se quede nadie atrás, digamos, en los grandes números, pero también enfocándonos en que los retos y muchas de las visiones específicas las voy a tener que centrar en el territorio específico y no en la política así grande a nivel nacional. Es una muy pequeña, digamos, introducción a la Agenda 2030, pero sí lo siento que es necesario. Y ahora, la siguiente, ¿qué estamos haciendo nosotros en el PNUD para implementar? Me regreso, nosotros no implementamos, los países implementan, para acompañar a los países a implementar las soluciones, las políticas públicas, la generación de información necesaria para que puedan ir logrando justamente estos objetivos. Entonces, les voy a dar solamente una explicación general de lo que hacemos a nivel de la agenda, en esta siguiente, y luego ya nos centramos un poco más en el tema de cambio climático. Y repito, la forma de ver esta gráfica, esta tabla, no es pensando que es también una receta de cocina, pero sí tiene, digamos, algo que se tiene que seguir primero el 1, 2 y 3, que se pueden atacar, digamos, o explorar esto de diferentes formas, porque sí tiene algunas prioridades, digamos, de ordenamiento lógico para poder ver cómo acompañamos nosotros a los países a implementar los ODS. Y el primer ejercicio que tenemos que hacer es saber si lo que se está haciendo a nivel nacional tiene congruencia con lo que se está planteando a nivel de esta agenda global. O sea, la alineación de los ODS con los planes nacionales de desarrollo en los diferentes países, pero no solo eso, bajarlo a un sector, ¿no? A planes sectoriales, solo hay los programas sectoriales, incluso luego los programas de trabajo de cada dependencia, y vámonos más allá, cómo están pensando los estados sus prioridades estatales e incluso nacionales. Nosotros podemos hacer este ejercicio de alineación, si están alineados o no, digamos lo que en inglés se puede decir un gap analysis, haciendo un estudio rápido de gabinete de alineación o no, pero no solamente por el ánimo de saber que no están alineados, sino al contrario, para visibilizar que muchos de los planes nacionales o programas sectoriales inciden no solo en el ODS que le corresponde, digamos en el sector ambiental, no solamente si conseguimos todo lo que está en un programa sectorial, no solo beneficia a ese sector, sino que también tiene impactos en otro. Entonces la alineación es justamente no para ver dónde hay, digamos, hoyos, donde hay áreas no atendidas, sino donde tenemos recursos que pueden pegarle a uno o más sectores. Entonces este es el ejercicio de alineación que tenemos a través de diferentes metodologías. No les voy a explicar, no les voy a vender las metodologías, pero nada más quiero que las sepan, que sepan que existen. El otro eje, digamos, de nuestro trabajo para los ODS es todo aquello que tiene que ver con la generación de la información adecuada, la homologación de la información. Si estamos diciendo que los países son los que determinan cómo cumplen sus metas, tenemos que tener en claro que la forma en la que medimos el progreso de esas metas es con la misma información validada, y eso no es nada nuevo, pero es algo que muchas veces se nos va olvidando, principalmente no solo para medir dónde estamos, sino para la siguiente etapa, que es cómo vamos reportando el avance que ya hicimos, y para evitar, digamos, que un país en 3 años diga yo ya cumplí con todas las metas, cuando no necesariamente la información
es de la fuente con la que la está midiendo el otro país. Entonces no para hacer comparaciones, sino más bien para homologar resultados. Esa es otra gran área de trabajo en la que trabajamos. La siguiente, por ejemplo, una vez que ya sabes dónde están las áreas de oportunidad, cómo implementas los mecanismos, cómo cambias la política pública, cómo incides en las reformas, si es que hay que hacerlo a nivel de política pública, normatividad, leyes, etcétera, para que realmente estén pasando esas cosas. Y eso es el concepto de priorizar los aceleradores. Es un concepto muy interesante porque parte de la premisa que ya decíamos antes de que está todo conectado, pero no necesariamente tenemos los recursos suficientes para avanzar en todos los 17 objetivos a la misma velocidad, al mismo tiempo. Eso ningún país lo puede hacer, pero sí podemos ver cuáles son aquellos que, si avanzamos lo suficiente en ese, permite desencadenar una serie de reacciones positivas que puede ayudar a la consecución de otros objetivos. Y el ejemplo perfecto de esto es justamente uno de género, empoderamiento de las niñas. Si las mujeres, si las niñas tienen acceso a la educación, tienen acceso a una mejor educación sexual, menos embarazos tempranos, menos consecución de niñas que no tienen oportunidades de alimentarse bien porque la pareja joven no tiene un ingreso suficiente. O sea, hay muchos conectores que ahí podemos hacer comunidades más resilientes porque las mujeres no están migrando a otros lugares. Sí, vemos que hay unas áreas que tienen de repente un atractivo más evidente que en otras. No significa que estamos poniendo más importancia unas sobre las otras, pero sí estamos identificando en contextos específicos a cuál le pego que desencadena un efecto positivo mayor. Y esa es una digamos, de las terceras avenidas de los análisis que acompañamos a los países a hacer. Hablando de recursos, la cuarta es, partiendo de la premisa de que no tenemos todos los recursos suficientes, cómo sí podemos aprovechar los recursos que existen y presupuestar, incluso ayudar a presupuestar en los presupuestos nacionales, que haya suficientes recursos, en este caso no solo financieros, sino materiales, también humanos, para el logro de estos objetivos. Y si hacemos los análisis, vemos lo mismo que veíamos en un caso anterior, que no necesariamente vemos dónde están las áreas no pobladas, sino cómo en algunas áreas podemos ver que los presupuestos son concurrentes. Si yo tengo un presupuesto de un programa de asistencia social, eso no solo beneficia a la parte de eliminación de pobreza, sino también lo puedo potenciar para lograr otros ODS. Entonces, el reconocimiento de que eficientar el uso de los recursos. No vamos a generar más recursos, y menos en esta situación actual, en un contexto mundial complicado, pero sí podemos ayudar a buscar la eficientización de los recursos en presupuestos nacionales. Y luego, pues, cómo desde una perspectiva internacional podemos hacer llegar recursos específicos, podemos generar círculos virtuosos, partenariados, incluir al sector privado en esto, y ese es un buen punto. No hay recurso público que alcance para lograr los ODS, como tampoco hay recurso público para el cambio climático, no movilizar los 100.000 millones de dólares anuales, es la estimación que se tiene en algunos círculos de lo que se tendría que invertir para el cambio climático. Ahora sumemos de los otros 16 retos, no hay suficientes recursos. Más bien es buscar cómo incluimos otros recursos que no necesariamente estamos contabilizando, sector privado, comercio, etcétera, y un reconocimiento de un mapeo de actores de quién está haciendo qué para incidir. La siguiente, me iba a poner mi recordatorio de tiempo, ya no sé cuánto me queda. Tienes como 5 minutos. Ok, perfecto. Me importaba más hablar sobre el contexto más que esta siguiente parte, porque esto al final ustedes pueden entrar a la página web y ver lo que estamos haciendo, pero si no les explico el por qué lo estamos haciendo, pues para mí es mucho más enriquecedor el por qué que el qué y cómo lo estamos haciendo. Sin embargo, se les voy a contar. Ya vimos
que el PNUD trabaja, digamos, con ciertas metodologías, los 5 pasos anteriores, pero también trabajamos a nivel sectorial. Y si hacemos una comparación entre las metas, aquí lo que pueden ver es cada una de las metas del objetivo 13, las que tienen que ver con acción climática. Les voy a dar un ejemplo muy somero del tipo de acciones que estamos haciendo en cada una de estas metas. Nada más para recordarles, hay una meta de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación, específicamente relacionada con riesgos climáticos, incorporar medidas de cambio climático en políticas nacionales, mejorar la educación, sensibilidad y la capacidad humana para hacer frente al cambio climático, ayudar al compromiso de movilización de recursos, estos $100.000 millones anuales que se han visto que se requieren, y la capacidad a nivel nacional, incrementando la capacidad de mujeres, jóvenes, comunidades locales y marginadas para que puedan tener respuestas de acción ante el cambio climático. Estas son las metas, y lo que nosotros estamos haciendo en cada una de ellas, y estos no son proyectos específicos, son, digamos, lo que llamamos las soluciones, las aproximaciones de solución programática para ayudar a los países a cumplir cada una de estas. No necesariamente estamos haciendo todo en todos los países, porque yo tengo que hablar desde una perspectiva global. Al fin y al cabo somos una agencia internacional de desarrollo con presencia en 174 países. Entonces, como PNUD tengo que hablar desde una perspectiva global, pero luego podemos ver que a nivel regional, América Latina y el Caribe, y a nivel nacional, también estamos en muchos de estos, no en todos, pero sí en muchos. Entonces, para el objetivo 13.1, resiliencia y capacidad adaptativa, la solución que ofrecemos es el concepto de transversalización de la adaptación en los diferentes sectores, pero específicamente con un énfasis en cómo las comunidades más vulnerables, ¿no?, los medios de vida, de subsistencia y de los pobres y los vulnerables puede ser mejorada. No es, digamos, una aproximación a trabajar con empresas para mejorar su rendimiento, sino cómo el accionar, ¿no?, de cada empresa puede tener un impacto en las comunidades que están aledañas o que son beneficiarias de estas empresas. Y un vínculo muy específico también de trabajo en riesgos climáticos, la reducción de riesgos de desastres, no solo vistos desde la parte del clima, pero sí principalmente viendo el clima como un exacerbador de los riesgos potenciales que pueden ser considerados como riesgos latentes. Para construir un desarrollo, un modelo de desarrollo que no sea igual al anterior. No sé, cuando hay un shock y el concepto de resiliencia que dice regresar al estado basal, al estado original, para nosotros no es regresar al estado original, es llegar a un estado mejor de desarrollo. Con esa perspectiva es, digamos, esta vía de trabajo. La siguiente, la 13.2, digamos, es la transversalización del cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Aquí hay mucho trabajo que estamos haciendo a nivel nacional, no solo principalmente en la parte de adaptación en México, pero no solo en la parte de adaptación, sino también en la parte de mitigación, digamos, acompañando a México en la elaboración de sus contribuciones nacionalmente determinadas o sus planes. México ya está avanzando en la construcción de un plan nacional de adaptación. Nosotros hemos participado indirectamente en este proceso, o incluso a generar visiones regionales. Trabajamos en una estrategia regional de adaptación en la península de Yucatán con los 3 gobiernos estatales para que justamente tengan un diagnóstico común, compartido, y una acción concertada entre los 3 territorios, porque sabemos que los impactos van a ser, si bien diferenciados, pero muy similares porque comparten mucho el contexto y muchos ecosistemas. Entonces, este es el tipo de cosas que hacemos en la parte de transversalización del elemento de cambio climático en políticas y estrategias. La siguiente, por un ejemplo nada más, la 13.2, de
el tipo de cosas que estamos haciendo en educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades, vistas por tres vectores, si lo quieren ver así, ¿no? Trabajamos sobre educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades para energía, para protección de bosques y para el protocolo de Montreal específicamente. ¿Y qué tipo de cosas hemos logrado? Digamos, todos los países en los últimos 6 años, hemos ayudado a 65 países a mejorar el acceso que pueden tener a la generación de energía limpia, visto como, o medido a través de que se han evitado más de 500 millones de toneladas de emisiones de CO2 al aire. No son solo nuestros logros, pero sí hemos estado participando junto con los gobiernos y otras instituciones, o incluso si medimos el impacto del trabajo que hemos hecho en el acompañamiento de los países en el protocolo de Montreal, que como ustedes saben tiene que ver con la eliminación de sustancias que perjudican a la capa del ozono. En 120 países hemos reducido casi 70.000 toneladas de sustancias agotadoras de la capa de ozono, que puede traducirse en un impacto de 5.000 millones de toneladas de CO2. Repito, esto no es nosotros solos, es en acompañamiento con los países, pero estamos enfocando nuestras acciones en este tipo de cosas, en este tipo de interacciones que tienen una incidencia directa en la consecución no solo de los planes nacionales de cada país, sino de los ODS. Un área de trabajo muy importante en la protección de bosques, no por la protección de bosques por sí mismas, sino reconociendo que los bosques, principalmente en países en desarrollo, están muchas comunidades indígenas, comunidades locales, comunidades vulnerables, viven dentro de los bosques y viven de los bosques. Y con esta digamos, premisa de protección de los bosques para incidir en una mejora de la vida de las comunidades locales, es lo que hemos estado haciendo. 13.A, no me pregunten por qué no fue 13.4 y 13.5, así se puso 13.A, pero tiene más que ver con los medios de implementación para justo lograr las metas climáticas. En el Acuerdo de París hay texto que se refiere a los medios de implementación, que es financiamiento, que es transferencia de tecnología y que es mayor capacidad humana e institucional. Pues yo creo que viene más por ese lado, pero lo que hemos ayudado a los países es justamente a acceder, a los países en desarrollo, a poder acceder al financiamiento climático que ya está disponible y tratar de movilizar por otro lado con el sector privado, que en realidad, y por los países con un lado, pero por el sector privado del otro, de tratar de realmente cristalizar esa promesa o esa meta que se pusieron en la Convención Marco de movilizar $100.000 millones al año. Son cantidades exorbitantes, pero sí se pueden encontrar muy fácilmente. Entonces, por un lado, tratar de asegurar que el financiamiento esté ahí, y por el otro, ayudar a los países a acceder a ese financiamiento a través de los diferentes fondos verticales que existen, el Fondo Verde del Clima, el GEF, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, etc. Y que tengan la suficiente capacidad de los países, de una vez que ya acceden a ese financiamiento, que tengan las estructuras suficientemente desarrolladas a nivel de política e instituciones para ejercer ese recurso y que tenga un impacto, no solo recibirlo, sino utilizarlo de una forma adecuada a las necesidades nacionales, pero que genere un impacto global. Para terminar, ejemplos de lo que hemos estado haciendo en la última meta del 13, lo que tiene que ver con aumentar la capacidad de planificación en comunidades vulnerables, mujeres, jóvenes, comunidades marginadas. Y aquí el ejemplo de los bosques yo creo que es el ejemplo más característico. Con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ahora ONU Medio Ambiente, y la FAO, se ha generado un partenariado, seguramente ustedes lo han escuchado, que es ONU Red, que digamos, nuestra razón de trabajar en este partenariado es específicamente lo que ya les comentaba antes,
de darle esa visión de empoderamiento a las comunidades que están en los bosques, sí por la importancia que significa un ecosistema sano y sí por la importancia que significa evitar emisiones al aire de deforestación, pero sobre todo por la parte de que las comunidades que viven dentro de los bosques puedan tener siguiendo medios de subsistencia adecuados que impidan que tengan que migrar, que impidan que tengan que ejercer presiones sociales y medioambientales en otros lados, que impidan que se pierda biodiversidad, que impidan justamente esa visión del desarrollo y no solamente medido desde una visión de toneladas de CO2 equivalente. La siguiente es el comercial. Si quieren saber un poco más de esta información, no solo de la parte de la implementación de todos los ODS, sino de cada uno de los específicos, digamos, tenemos estos documentos vivos que están en nuestra página web, en esa dirección que les pongo ahí, y ustedes pueden acceder a cada uno de los diferentes ODS y encontrar las soluciones programáticas que ofrecemos para el acompañamiento a los países para la consecución de los ODS. Yo lo dejaría aquí para que podamos pasar a la siguiente. Bueno, pues alguien espero que tenga algo que preguntar, comentar. Como ya son 3 manos, 1, 2 y 3 y 4, acuérdense de su número y así como se les dice su número, el 4 va a contestar. Entonces, Eduardo, no, seamos breves. Darle un contexto. Como México primero los acuerdos de desarrollo milenio, y hay un ejemplo, el Guapas de Naucalpan dice: me dieron un premio porque ya tengo 98% de conexión sanamente. Pero lo que no dijo es que no todas las personas, y le avisar allá de que todos los días agua. Y tampoco dijo que quiere el 50% del agua en la red, tampoco dijo que si quiere algo más era el 46%. Y tampoco dijo que el nivel de los pozos en la zona del satélite, que el nivel estático se pierde entre 3 y 6 metros, 3 y 6 metros anuales. Entonces, ¿cómo evaluar a esta gente que por un lado te dice que te dieron el premio y los analizas bien y hay una manipulación del agua? ¿Hay alguna forma de verlo sobre eso? Vamos. Alguien me presta algo para pensar. Tengo problema con el tema. Gracias. Y así me hago la palabra. Entonces, 2 ahí. Identifíquense, por favor. Mi nombre es Daniela Villanueva. Actualmente estoy haciendo servicio social en políticas públicas enfocadas al medio ambiente. Mi pregunta es, me he dado cuenta de que, por ejemplo, en la Ciudad de México hemos hecho grandes avances en la mitigación de emisiones. Ok, muy bien Ciudad de México, pero ¿qué pasa con otros estados, no? Por ejemplo, con Chiapas, Puebla, Oaxaca. ¿Cómo existe algún organismo o hay alguna herramienta que nos digan si el avance es uniforme en todo el país? Entiendo que las necesidades de cada región son diferentes, sin embargo, últimamente me ha surgido esa duda, como este avance, puedo decir, México ha hecho 50% de su avance, pero quizá el 30% de ese avance está concentrado en las megalópolis. Entonces, ¿existe algo o un indicador que me enseñe un avance uniforme en cada región o en estado, no sé, algo así? A ver ahí el número 3. Buenas tardes, soy Gabriel Sebastián, estudiante del doctorado en Ciencias de la Nutrición en cuestiones de sostenibilidad. Mi pregunta es, porque usted me deja muy intrigado, ¿con base en qué otros estudios podría afirmarse que hoy estamos mejor que nunca? Me deja muy intrigado porque los 4 parámetros que usted señala por todos lados serían poco sostenibles como para hacer una afirmación de esa magnitud, de decir que porque la pobreza extrema
se han medido, sí, si quitamos a China y la India, o si quitamos a los gobiernos que por cumplir con ese parámetro dan 8.500 pesos al año a una persona, ya cumplió con el parámetro. Pero de estar sumamente mal, pasó a estar, o de estar pésimamente mal, pasó a sumamente mal. Y en cada uno podría decir eso. Cuando yo lo escuché, saqué una lista, tengo que ser breve, de 15 parámetros globales en los que estamos pésimamente mal, peor, como para decir, y más usted que viene el Perú, que hoy estamos mejor. Me gustaría preguntarle con base en qué, porque yo he leído varios informes que hay con base en qué podríamos sostener una afirmación para comenzar un análisis diciendo que estamos mucho mejor que antes. Muchas gracias. Y 4 por aquí. De la FES Zaragoza, docente Joel Romero Palmón. Bien, la cuestión de la economía de los recursos naturales nos lleva a reconocer a las empresas familiares en las localidades, en este caso en la Mixteca oaxaqueña. Las brigadas de Zaragoza andan por allá y andan en 6 años de estar viendo esos lugares. Tenemos perfectamente medidas las necesidades de las comunidades en cuanto al agua, a sus residuos y demás. Ya está el diagnóstico en este sentido. Y si esta política pública internacional va a bajar, es que baje hasta las localidades, hasta las empresas familiares. De tal manera que las familias de las localidades tengan acceso a lo que usted dijo: educación, salud, cultura, deporte, porque es lo básico para que podamos hacer transición de un crecimiento económico a un desarrollo económico. Entonces, dado que ya tenemos esas características, lo único que quería pedirles es que nos digan si por parte de Relaciones Exteriores y por parte de algún organismo de América Latina nosotros pudiéramos tener acceso a esos recursos para hacer captaciones pluviales enormes en los auditorios municipales, en las salas de juntas vecinales, o sea, todos esos lugares ya los tenemos perfectamente identificados en cuanto a sus características. Inclusive poner invernaderos de 7 o 30 hileras de tomates para llevar a la región. Entonces aquí yo opinaría que nos diga esa posibilidad. Ahí ustedes dicen que hay mucho dinero, pero si tenemos realmente acceso vía Relaciones Exteriores, vía la SAGAP, para la Semarnat, que baje el dinero hasta allá. Si es así, bueno, pues entonces vamos teniendo avances significativos hacia la localidad. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Gerardo, dale muchas a esta y luego daremos otra ronda. Voy a empezar con la última y luego voy a tratar de contestar las otras 3. Porque es importante tal vez empezar diciendo que sí somos, pero más importantemente aún que no somos como una organización internacional para el desarrollo. Y a pesar de la introducción, muy amablemente el doctor Gray nos dijo al principio de que llegamos nosotros con la chequera y damos recursos, no son caravanas con sombrero propio, ¿no? De hecho, nosotros somos una agencia implementadora, una agencia ejecutora de proyectos y programas, digamos, de otros fondos. Mucho del trabajo que hacemos en el país no es de que el PNUD tiene un recurso, una fuente ilimitada de recursos que designa por una convocatoria, digamos, para dar, sino que al contrario trabaja con los países para bajar recursos que están disponibles en fondos como el Fondo Global para el Clima, Green Climate Fund, perdón, ese fue el nombre, el Fondo Verde para el Clima, para el Fondo del Medio Ambiente Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, por sus siglas en inglés. Hay fondos de migración, hay fondos de desarrollo humano, digamos, hay fondos que los países en las convenciones internacionales de las que forman parte se ponen de acuerdo en hacer un fondo común y hay agencias que tienen, digamos, derecho a acceder a esos fondos y a implementarlos con el país en las prioridades nacionales que el país ha determinado a través de una visión de programas y proyectos. Entonces,
así es como nosotros trabajamos. No tenemos, digamos, nosotros no lanzamos convocatorias porque tenemos un recurso limitado. O sea, nosotros trabajamos con el dinero de los impuestos de los ciudadanos del mundo, por así decirlo, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy transparentes en cómo ejecutamos esos recursos, pero no significa que no tengamos una incidencia en ayudar a buscar el diagnóstico y las prioridades que estos fondos que bajamos globales, los fondos verticales que se llaman, que puedan ayudarse a enfocarse de una forma muy particular en México. Entonces, si usted me pregunta cómo le hacemos para que Cancillería, Zagarpa y Semarnat nos den recursos, nosotros no vamos a redireccionar eso, ni nosotros vamos a entrar con un recurso propio, pero sí podemos, lo que decía antes, con una visión de desarrollo, de dónde están los retos, de dónde están ejemplos en los territorios que se podían replicar, dónde hay necesidad de traer información de otros lados para generar, digamos, estas conexiones más virtuosas. Ese es el tipo de trabajo que es más, digamos, de nuestra naturaleza. No somos una filantropía, no somos una organización sin lucro, ¿no? Más como de apoyo. Somos un animal muy particular. Las Naciones Unidas tienen un mandato muy específico y los programas y agencias dentro del sistema de las Naciones Unidas a su vez tienen como segmentados, digamos, sus áreas de acción. Nosotros, con la D del desarrollo que nos da, el desarrollo nosotros lo vemos muy transversal y eso nos da, digamos, una amplia base de entradas a incidir en diferentes áreas y rubros. Pero mi mensaje principal es: si hay interés particular de cómo acceder, cómo hacerse llegar de otros fondos, podemos tener conversaciones con estas organizaciones interesadas, siempre, porque México, la ONU está aquí en México porque México es parte de la ONU. Entonces nuestro interlocutor siempre va a ser el Estado mexicano, no necesariamente el Poder Ejecutivo solamente, el Estado mexicano. Pero siempre con nosotros en conversación con el Estado mexicano en sus diferentes modalidades, digamos, a nivel federal, a nivel estatal, incluso a nivel municipal, pero siempre con el acompañamiento de alguna autoridad, digamos, mexicana, y con todo gusto nosotros podemos analizar peticiones específicas, etcétera, para ver cómo se puede incidir desde nuestra agenda planeada de acción y tratar de capitalizar sobre los logros que ya se han llegado. Lamento que no es una respuesta mucho más directa de en 2 semanas sale una convocatoria y aplique, pero es un poco la naturaleza de nuestro trabajo. Hay elementos comunes un poco en las 3 otras preguntas que tienen que ver con cómo medimos o cómo vamos a avanzar, más en las 2 primeras, cómo medimos y cómo podemos dar avances específicos. Y yo creo que ahí es donde reside la importancia de hacer énfasis en la necesidad de tener datos desagregados. Me preguntabas específicamente, Elvia, ¿cómo te llamabas? Daniela, perdón, no te alcancé a escuchar. Daniela, preguntabas, ¿cómo puedo saber yo que los avances en cambio climático, específicamente en reducción de emisiones, es homogéneo en diferentes localidades? Yo desde mi posición no te podría decir que se tenga que hacer de alguna forma en específico. O sea, yo creo que esa pregunta es válida incluso no dentro de las localidades a nivel de la República Mexicana, sino entre un país y otro. O sea, el gran problema es que no siempre las metodologías y los datos son homogéneos. Y esa es una gran parte del problema de cómo medimos y cómo vamos avanzando. Pero si reconocemos que existe esa duda o ese problema, nosotros claramente lo hemos analizado y está embebido, digamos, dentro de cómo vamos a ir midiendo los progresos en los ODS a nivel de los indicadores. Si tú ves el objetivo como tal, es muy bajo. Puede ser todo y nada. Para 2030
reducir en 50% las emisiones en los países, etc. Eso es muy vago. La meta es un poco más específica en el cómo, pero muy poco específica en el cómo medimos. Pero ya si te vas al nivel de los indicadores, ahí sí ya hay mucha más claridad y te dice específicamente qué tipo de metodologías se pueden utilizar, reconociendo que no en todos los países tienen acceso a esa generación de datos para aplicar esas metodologías, pero también hay un reconocimiento de progresividad, de que no es suficiente con decir no lo puedo medir o no lo puedo medir suficientemente bien, sino hay un compromiso de que, y también lo tiene el Acuerdo de París, por cierto, cada 5 años voy y mejoro mi forma de medir, ¿no? O sea, de un tier 1 paso a un tier 2 porque ya tengo más información, porque ya pude generar datos mucho más desagregados y específicos, pero el primer paso es que me puse de acuerdo de qué tipo de datos tengo que empezar a medir. No me sirve de nada que cada quien esté midiendo datos. Entonces, tu pregunta también es un poco, no sé, yo no te puedo decir cómo asegurar que el gobierno de la Ciudad de México esté reportando exactamente lo mismo en Tlaxcala, por decir un ejemplo. Sí sé que existen, por la ley de cambio climático mandata específicamente cómo es el inventario de emisiones, cómo se tienen que reportar, cómo, como si eres una empresa, tienes que tener un registro nacional de emisiones con una metodología específica. Eso todo el mundo puede llegar a conocerlo, pero si sé con certeza si lo están haciendo o no, es un poco más difícil. Entonces el primer paso es como garantizar que los datos y la metodología sea igual para todos. La segunda es un poco como, bueno, un llamado a las entidades que reportan y que monitorean las emisiones de que lo estén haciendo de la forma correcta, porque incluye al fin y al cabo procesos de monitoreo, reporte y verificación. Hay alguien que verifica que esa información esté siendo. Entonces, si quieres comparar estas dos entidades, seguramente puedes tener un verificador certificado que esté diciendo lo que tú dices y tú dices, se habla entre sí. Pero es muy difícil decir, homologar poco sin entrar en la parte técnica. La parte de digamos, la premisa provocadora de que nunca hemos estado mejor, es un poco a propósito, porque lo puedes medir 15 o 20. Yo esta información la saco de un proyecto que fue patrocinado por Altemud, pero no es la única información que existe que refuerza el argumento. Incluso desde hace 15 años, y sabiendo que incluso puedo generar un poco de polémica aquí en mi mesa, te acordarás del ecologista escéptico, que decía un poco, su premisa era la misma, o sea, hemos logrado un nivel de bienestar suficientemente bueno, pero no significa que eso nos deba de satisfacer, ¿no? Nos deba de dejar tranquilos. Si yo las 4 que puse como ejemplo son 4 que claramente hay una tendencia. Tenemos que hablar a nivel de tendencias, o sea, porque si no vamos a estar hablando a nivel de particularidades, a nivel de datos desagregados, y si vemos los datos agregados, claramente a una persona que vive en pobreza extrema y que me escucha a mí diciendo nunca hemos estado mejor, me va a lanzar una piedra. Pero en realidad las tendencias y las estadísticas te dicen una historia. Tienes que justamente hacer un zoom mucho más específico para decir, no es suficiente con que las estadísticas te digan que hay una tendencia. Tienes que ver dónde están esas áreas donde no has podido cambiar una tendencia, o donde, independientemente del cambio en la dirección de la tendencia, donde todavía hay logros por hacer, porque ahí es donde te tienes que enfocar. Con una persona o con un grupo de personas que no tengan el mismo acceso a un mismo derecho o a un mismo recurso, es suficiente como para hacer un plan de acción. Y veo un poco, te veo dubitativo, seguramente tienes tú una lista de cosas que se te ocurrieron que no estamos mejor, pero yo te podría decir que visto desde una perspectiva de análisis global, histórico, pensando en las poblaciones que tenemos y en los retos, seguramente estamos mejor ahorita que en 1800. Por enfermedad, por educación, pero hay muchas más que seguro no estamos mejor, porque a lo mejor no las veníamos midiendo desde 1800.
¿no? O sea, lo que venimos midiendo de 1800 a lo mejor son 10, 15 cosas, pero a lo mejor hay 50 nuevas cosas que tú me puedes decir que no estábamos midiendo microplásticos en el océano en 1800, o que no teníamos un conocimiento de la efectividad de las vacunas, por ejemplo, en 1800. ¿No? Entonces, tienes que verlo como una tendencia general, pero sabiendo que todavía hay particularidades que se tienen que atender. Y con todo gusto podemos discutir más al respecto. Donde estoy sacando los datos, y te invito a que le eches un ojo, porque es un proyecto muy interesante que a mí me gusta, que justamente la narrativa es: enfoquémonos en dónde sí hemos logrado una mejora para que los recursos y el tiempo que tenemos para mejorar cosas donde no hemos logrado una mejora, lo hagamos. O sea, para un ejercicio de priorización, pero partiendo del reconocimiento de que sí hemos logrado bien para enfocarnos en conseguir lo que todavía está por lograrse. Se llama Our World in Data. Y es un proyecto financiado en parte por el PNUD, por un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, que luego se volvió un grupo interdisciplinario, donde sacan datos de todas las bases, digamos, oficiales, estadísticas, Banco Mundial, de INEGI, etcétera, dependiendo del caso, y justamente lo que tratan de decir es: si tú quieres medir, puedes medir lo malo o puedes medir lo bueno. Este proyecto es: miramos qué sí está bien para luego enfocarnos en qué no está bien. Pero yo sí creo que si medimos las grandes cosas y las grandes tendencias, sí creo que hay avances que no pudimos haber logrado antes, porque tenemos nueva tecnología, porque tenemos nuevas formas de cooperación, porque tenemos conocimiento que no teníamos en el pasado. Y por esa simple premisa, creo que sigue siendo válido el hacer un reconocimiento de que estamos como humanidad en un punto donde nunca habíamos estado y tenemos las herramientas y la capacidad de respuesta para mejorarlo. Esa es, digamos, una apreciación personal. Por último, avances de uniformes, medición. No sé si me faltó. Déjame hacer un comentario y luego hacemos otra ronda porque estarán ansiosos de preguntar. Yo aquí hice una serie de unas cuantas notas, porque en realidad, en relación a lo que preguntaba, hay un problema de comunicación, pero ese no es un problema PNUD, es un problema de México, como puede ser un problema de los países. Y es ser muy claros a la hora de decir dónde hay recursos para hacer diferentes cosas. Hay recursos, pero no sabemos cómo acceder a ellos. Y como entran por gobierno, pues el gobierno tendría que ser muy transparente y muy claro y muy, como diría yo, muy generoso en su información para que todo el mundo supiera que puede haber recursos y acceso a esos recursos. No es un problema de PNUD, puede ser un problema de México. Yo apunté por aquí otro de los problemas, porque están pasando cosas, pero ¿cómo se enteran ustedes? Yo les paso la pregunta. Sabemos que PNUD está apoyando un montón de proyectos en México. ¿Saben ustedes en qué está apoyando PNUD los proyectos en México? Ese no es un problema de PNUD. O sea, aquí estoy exonerando casi a mi colega Gerardo, pero en realidad no es un problema de él, ¿no? Tendríamos que saber dónde están los proyectos que PNUD está apoyando y quiénes están interviniendo en esos proyectos y ver qué es lo que están haciendo esos proyectos. De lo contrario, pues para la inmensa mayoría de los mexicanos, pues no van a existir esos proyectos. Pero esa es una cosa que nosotros tendríamos que estarle pidiendo pues, a las agencias del gobierno mexicanas. Oye, infórmame qué es lo que estás haciendo, dime cuán bien esto resultó este proyecto, que por ejemplo en términos de los objetivos del desarrollo sostenible, estamos avanzando, en dónde estamos avanzando, ¿no? Y cómo estamos avanzando. Porque si hay un problema, bueno, por ahí uno se entera, ¿no? Pero pues, ¿cuánto unos palafitos en cierto lugar de la República mejoran las condiciones generales de adaptación del país? ¿No? O sea, los que saben que hay unos proyectos haciendo palafitos por ahí en el sudeste mexicano, pues que van a mejorar las condiciones de
una familia extendida de 50 o 60 personas y se acabó, porque cómo se generalizan palafitos al resto del país, ¿no? Ese sería un problema técnico, es un problema que para un tesista de licenciatura, maestría, doctorado sería muy bueno, ¿no? Cómo extender estas que son como diría yo, proyectos de ocurrencia, cómo transformarlos en un proyecto que puede entrar en un plan de desarrollo, que puede entrar en un plan que se repita, ¿no? Entonces, aquí son dos problemas que yo veo también que he venido, ¿no? Acceso a los recursos, que se sepa dónde están y quién puede ir y quién puede acudir a ellos, ¿no? Puede ser privados o tiene que ser académicos. Generalmente no son como diría yo, instituciones académicas, son más bien negocios, ONGs. Está muy bien en el sentido de empujar por el lado de pues los negocios como se hacen en el planeta, o sea, se hacen negocios, o sea, ¿no? Las instituciones académicas como la UNAM, bueno, pues es una institución pública que no hace negocios y es muy complicada para trabajar con ella. Entonces, bueno, aprovechen porque pueden hacer compañías que sí tengan acceso a esos recursos para hacer estudios, siempre y cuando se preparen bien, que esa es la otra cosa, ¿no? El PNUD tiene mucha preocupación en la preparación de recursos, en esta cuestión de incrementar la capacidad adaptativa, ¿no? O sea, adaptación. Bueno, esta entra también con la capacidad técnica del país, ¿no? Y habría que asegurarse que de alguna forma todos aquellos que dicen que saben cambio climático y que van a hacer un proyecto de cambio climático, ya tienen un mínimo de algo, pero eso no es problema PNUD, porque ese es problema de México, ¿no? Una especie como de certificación mínima de una compañía ONG por ganancias, por no ganancias, que quiere ganar, que quiere hacer un proyecto con recursos que entran de estos recursos internacionales, se les da los que estén, por lo menos, que sepan de lo que van a trabajar. O sea, si cambio climático no se enchila ni otra, ¿no? La verdad, o sea, todo el mundo sabe que es cambio climático. Yo te hago un proyecto de eso. Ya me estoy alargando, pero no me quiero alargar mucho. Bueno, y un último comentario que también esto lo comentaba, porque es alguien que se entera. Sí es cierto que en algún sentido estamos mejor que nunca, ¿no? O sea, tenemos más vacunas que nunca, tenemos más dentistas que nunca, hemos avanzado un montón en la cirugía, hay un montón de electrónicas que podemos aplicarnos, o sea, en ese sentido, ¿no? Pero un poco lo que pasa es que cuando hablamos de los promedios elevan los negativos y planchan los positivos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el promedio puede subir, pero no es una buena medición de cuánto están entrando los negativos en el promedio y cuánto los positivos en el promedio. Esto nos pasa un poco como si dijéramos, es que el mundo produce más riqueza, pero si la riqueza se la lleva el 1% de la población mundial, ¿no? Es una fórmula exponencial, ¿no? Donde evidentemente va a pesar un chorro, donde está el 1% y luego lo demás pues ya no pesa tanto. Entonces todo el crecimiento se lo llevan un poco. Y esos son problemas que sí tenemos en la actualidad, ¿no? Esto, que es el promedio no representa realmente. Más justo es el Gini, ¿no? Porque hay una medida de la ¿cómo se llama? De la desigualdad. El Gini mide más estas cosas de la desigualdad, ¿no? Un país muy desigual como México, ¿no? Es mucho más, en cierto sentido, injusto y está peor situado que Uruguay, que es más pobre en términos de producción rural, o la misma Cuba, o Argentina, Chile, etcétera. Todos ellos están mejor colocados que nosotros en el índice de desarrollo humano, porque entre otras cosas su Gini es mucho mejor que el nuestro, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí y que tenemos que tomar en cuenta. Pero sí, hay que hablar en positivo. Estamos mejor, pero hay que tratar de estar mejor, ¿no? Y esto, pues, hay fuerzas que se ocupan de que no podemos, ¿no? Pero contra esas fuerzas hay que diagnosticarlas, hay que encontrarlas y hay que hacer planes para esto. Pero esta cosa de apoyar la capacidad técnica de los países me parece fundamental también en términos de
y eso va por las empresas, o sea, no va por las ONGs ni por las compañías consultoras, ¿no? Pero bueno, adelante. Ya que me eché mi rollo, tenía que ser. A ver, ¿quién quiere preguntar más? Aquí quiere preguntar algo. A ver, ¿alguien más va a querer preguntar? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿se acuerdan, no? Llegamos hasta el 5. Sean breves porque nos queremos ir a las... Hola, buenas noches. Soy Carlos López, programa de Administración Ambiental de la UACM, y ya es el área de química. Bueno, recordando un poco a Enrique Lev, que es un autor de muchos libros de editorial siglo XXI, tiene varios títulos, entre ellos Racionalidad Ambiental, etc. Y hay por ahí un artículo que habla sobre la levedad en cuanto a este asunto de la sustentabilidad, el desarrollo sustentable o sostenible. Hay una contradicción muy interesante que él plantea. ¿Cuál es el real concepto que tiene el programa de PNUD de desarrollo basado justamente en cuestiones de la economía y la riqueza? ¿O hay algo que pudiera aportar Enrique Lev a esa discusión que me parece muy rica, que no debe quedar el desarrollo solamente en cuestiones económicas, sino que también debe tomarse en cuenta la parte social, la costumbre, los ancestros y la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Porque a ellos es a quien les pega toda esta parte del cambio climático. Claro. A ver, número 2. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, mi nombre es Efraín Gómez y laboro en un grupo consultor. Y bueno, mi pregunta es cómo ha sido el acercamiento con las autoridades ambientales a nivel local, llámese estado o municipio, para incorporar el tema del cambio climático en sus agendas de gobierno. Y bueno, mi pregunta me enfocada porque, bueno, puedo decir a nivel general, bueno, tengo la experiencia y puedo decirlo con certeza, que sí se están aplicando ciertas medidas, ciertos programas para mitigar y reducir las emisiones en tema de cambio climático. Pero, por ejemplo, ¿cómo no sé? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con 17 estados de la República, en los cuales no tienen ni siquiera las figuras legales para precisamente aplicar estos programas o estas medidas. Efectivamente, el 90% de estos estados con los que puedo trabajar no tienen presupuesto y siempre están enfocados en organizaciones o a nivel federal, ¿quién me va a dar dinero? Porque no lo tengo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Ves? Buenas tardes, soy Estefany de la Universidad Autónoma de Chile y quería preguntarte, porque nos dijo que es importante priorizar cuáles son los objetivos que hay que tratar primero, la desarrollo sostenible, y qué tipo de análisis se puede hacer entonces para identificar cuáles podrían ser esos objetivos que pueden desencadenar esos objetivos. 4. Yo quería, bueno, Alice del Instituto de Investigaciones Sociales, y yo quería volver un momento, nunca hemos estado mejor porque a mí también me chocó muchísimo y creo que además no es mucho más grave de lo que se cree porque refleja, como decía la primera intervención, esa idea de desarrollo como riqueza. Y además trabajo construcción social de los problemas ambientales y la percepción de la gente, no solo de los pobres que viven piedras, también de la gente de otros países de Europa, de Estados Unidos, es que estamos en una época de incertidumbre, de riesgo, hay muchísimo miedo al futuro. Entonces decir nunca hemos estado mejor es, no sé, ponerse en un mundo donde la mayoría de las personas estamos viviendo. Y eso yo creo que tiene el riesgo de perder credibilidad como institución. Y además, justificarse detrás de los datos es también decir, bueno, es que hemos interpretado unos datos, pero se podrían interpretar también de otras maneras, ¿no? Como decía la primera intervención, con otro marco teórico como el de arriba. Y ahí, por ejemplo, mi pregunta va en este sentido.
tengo el miedo que sí siguen pensando que el desarrollo está relacionado con el tema de la riqueza. Y es que el desarrollo está relacionado con el tema de la riqueza. Y eso es, digamos, es un problema epistemológico, es un problema también ético. Pero con el cambio climático está relacionado porque el 10% más rica de la población mundial produce el 50% de las emisiones. Y el tema de la riqueza no se está abarcando en el tema del cambio climático. Seguimos hablando de la pobreza como un problema, pero no de la riqueza. Entonces, en temas de cambio climático tendremos que empezar a hablar del desarrollo diferente del concepto de riqueza y de la riqueza también como un problema. Gracias. Y 5. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Ángel Rodríguez, soy ingeniera ambiental de la Universidad de TSOE, actualmente estoy laborando. Y mi inquietud va enfocada a lo que nos decía el comentario. ¿Cuál ha sido la vía para incluir estos proyectos en el plan nacional, que es de donde se desprende y el que nos daría el soporte? Además de me interesa saber cuál sería, habla usted de disminución en otros países de CO2. En 2015 me tocó estar en el plan de disminución de emisiones por efecto invernadero y hubo un plan, y ese plan fue enfocado a un modelo de España. En este caso la pregunta va dirigida a que México se ha constituido por medio de modelos a seguir. ¿Cuál sería un modelo para que nosotros, como decía el compañero gestor, podamos hacer la propuesta y no somos una institución como Semarnat, porque no hay recursos? Bueno, sí. Yo creo que esto abundará. Perfecto. A ver, Ana, déjame empezar tal vez por la tuya, porque no sé si en algún momento dije que deberíamos buscar modelos para México. Yo creo que al contrario. En el caso del cambio climático, específicamente, tú y todo el auditorio lo conoce, México fue el segundo país que creó una ley de cambio climático basada en un diagnóstico, digamos, nacional, sí tomando información de otros países, porque está, digamos, en un marco de un convenio de las Naciones Unidas para evitar impactos de cambio climático, etc. O sea, la información que se genera en una multitud de contextos, tú tomas la información y la adecuas a tu realidad, no tomas un modelo y lo implementas como tal, pero en el caso del cambio climático creo que es completamente lo opuesto. México creó, digamos, un modelo de legislación, si quieres solamente de legislación y de regulación, y siendo un poco más generosos de acciones que se podrían llevar a cabo, para atacar específicamente el problema del cambio climático desde una visión intersectorial, ¿no? O sea, como un tema transversal. Entonces, el hecho de que México, como el segundo país que creó una ley, un sistema nacional de información de cambio climático, instituciones que están gravitando alrededor de la ley, como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que responden a necesidades reales o percibidas de México, creo que dio un ejemplo más que siguió un modelo y la recomendación de alguien, de un tercero, diciendo México debería de copiarla tal. O sea, para empezar, no es nunca el rol que juega una agencia o un programa de las Naciones Unidas. Lo que se puede hacer en todo caso es generar las condiciones para que haya intercambio de información y conocimiento, que de cualquier forma va a ocurrir entre los países, pero tú puedes ayudar a hacerla, a sistematizarla si quieres, y a dar las herramientas para que ese intercambio genere resultados. Pero no lo vería yo como una sugerencia de que México debería de seguir algún rol o algún modelo, porque creo que la capacidad ha sido
suficiente para que se generen desde el propio país, y no solo pensando en leyes y políticas, sino también pensando en investigación, ¿no? Pensando en la participación de sociedad civil en México, que es muy involucrada en el tema de cambio climático, más desde una visión de las yendo al punto de pobreza, riqueza, de la redistribución de beneficios, ¿no? O sea, las ONGs y las OSCs de México, yo creo que particularmente tienen esa visión, que se ha incluso podido transferir a la posición nacional que como país México ha llevado incluso ante las convenciones, o la parte de subir la adaptación al mismo nivel, digamos, que mitigación, ha sido principalmente por esfuerzos que vienen desde abajo. Y entonces no te diría que hay una recomendación que México debería seguir un modelo, sino al contrario, México ha dado a nivel de gobierno, a nivel de instituciones académicas, a nivel de OSCs, a nivel, ¿no?, de otras manifestaciones que sí da el argumento contrario, que México puede dar muchas lecciones hacia otros países, y lo ha hecho. A ver, voy a regresar. Carlos, tu pregunta un poco de comentario de las visiones o definiciones de desarrollo sostenible, sustentable. Nos vamos a regresar, ¿no?, a las discusiones, sí, pero son relevantes porque hablan justamente de un análisis de cómo estamos visualizando un problema o no. O sea, las palabras traen una carga histórica y hay que aceptarlo y analizarlo. El hecho de que la agenda de ODS sea sostenible, yo creo que viene más por el lado de sostenibilidad en el tiempo, los resultados que se pueden alcanzar, como lo decía en algún momento. Pero si me preguntas si estamos midiendo solo el ángulo de riqueza o solo el ángulo de progreso económico, pues en ningún momento creo haber insinuado eso, y en ningún momento creo que sea la intención ni de los países signatarios ni del sistema de Naciones Unidas para ayudar a implementarlo. La agenda es de los países, o sea, la agenda no es de la ONU, y la ONU no llegó e impuso a los países una agenda. Fue un proceso de construcción partiendo completamente, tal vez a diferencia sí de los ODMs, ahí sí hay que reconocerlo. La agenda de los ODMs, tal vez el origen es más fácil de encontrarlo, incluso hay gente que caricaturiza el proceso de que se hizo de una forma poco participativa, impositiva, sin ningún consenso, por un grupo de países desarrollados cuya característica eran hombres blancos de 50 años para arriba, con un ingreso tal, ¿no? Y eso sí te puedo decir que puede ser que haya pasado con los ODMs, pero creo que los ODS, el proceso que llevó a la construcción de los mismos, incluso reconocida como uno de los procesos participatorios más documentados y con mayor participación gracias al uso de tecnologías de la información, de jóvenes, por ejemplo, de comunidades alejadas, que se llamó incluso My World, esta iniciativa, que duró 2 o 3 años en diferentes foros de participación que se fueron agregando y se fueron sumando, digamos, hasta llegar a una propuesta de cuál es, desde tu visión local, lo que a ti te preocupa para resolver tu problema, y cómo a través de una intervención estatal y de una intervención supranacional se podría lograr lo que a ti como ciudadano, viviendo en un lugar muy específico, te preocupa. Entonces, desde la concepción fue un poco diferente, pero no creo que uno pueda analizar los textos, ¿no? O sea, las declaraciones de la Agenda 2030, puede analizar los objetivos, las metas, los indicadores, pero no creo que vayas a encontrar un énfasis particular en la parte de riqueza sobre otro, al contrario. O sea, y ahora te voy a hablar desde una perspectiva institucional, o sea, del PNUD, cómo nosotros entendemos el proceso del desarrollo.
el doctor Gay mencionó hace rato el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Esa es, digamos, una aproximación al desarrollo que se genera, no necesariamente dentro del PNUD, se genera con Amartya Sen, digamos, el padre, ¿no?, de las teorías del desarrollo actuales, modernas, pero que lo retomamos nosotros como el desarrollo visto a través de la satisfacción de tus necesidades básicas. Y si lo quieres medir, porque siempre tienes que medir las cosas, creas un índice y mides, por un lado, salud, educación e ingreso, que puedes debatir o no si es lo más importante o lo que va a cambiar la vida, pero digamos, está establecido como que si mides esas tres dimensiones, puedes decir si alguien está o no está mejor que lo que estuvo antes. Y un poco regresando a parte de si estamos mejor o no antes, si medimos educación, salud e ingreso y generamos un índice que es el IDH, podemos por lo menos tener una tabla común para comparar, no para comparar por sí mismos, sino para ver qué podemos mejorar. Entonces, a través de una medición del índice de desarrollo humano te da una idea de más o menos dónde estás y qué puedes mejorar, pero no solo es eso, sino es como desde la visión del PNUD lo que nosotros tratamos de hacer es incidir en el desarrollo humano sostenible y sustentable, si quieres ponerlo, le pondría las dos S para evitar los conflictos, ¿no? Sí, o sea, sostenible en el tiempo, pero sustentable basado en una visión más allá de una visión meramente antropocéntrica y llevando el argumento más allá, es una visión, digamos, de una racionalidad económica. Porque incluso en algunos de los documentos de la institución lo dice, o sea, si el desarrollo humano no es sostenible, pues no es desarrollo, ¿no? O sea, porque hay un riesgo de retroceso y pues esa es la interpretación que nosotros, yo por lo menos, tengo de la visión institucional, que en ningún momento es un enfoque en ingreso. A lo mejor mencioné un par de veces pobreza extrema medida a través de un límite. Esa es una definición que existe, pero no es la definición necesariamente que compartimos nosotros, porque nosotros medimos IDH y no medimos una línea de ingreso. Pero hay un reconocimiento de que hay mediciones que solo toman en cuenta ingreso. Ahora hago la aclaración, nosotros en el PNUD medimos el IDH, generamos un índice de desarrollo humano que tiene en consideración estas cosas y lo generamos incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel estatal e incluso lo hemos hecho en el 2014 a nivel municipal para comparar los municipios unos entre otros, no para compararlos, repito, para saber dónde están las áreas de oportunidad en un mundo de recursos limitados, en un mundo con otras peticiones, ¿no?, que pueden estar generando competencia por resolver un problema, para tratar de enfocar cómo puede ser tener una incidencia tal vez un poco más eficiente. Y aquí sí un reconocimiento, cuando yo hablo de eficiencia, a lo mejor sí estoy pensando en el costo-beneficio, porque al fin y al cabo yo utilizo un recurso público y tengo que ser transparente y racional en cómo lo uso, pero no significa que solo voy a medir eso, solo voy a medir, ¿no? Tengo que medir impacto, tengo que medir sostenibilidad en el tiempo. Y un poco, pero no capté, Alice, un poco tratando de contestar, ¿no? O sea, basándome en lo que le decía a Carlos, no es una visión, ¿no?, solamente de la parte económica. Repito la parte ¿no?, de la importancia del IDH y tomo tu comentario de la incomodidad que te genera el que una institución hable sobre un estadio, ¿no?, sobre la provocador argumento de nunca hemos estado mejor, pero sostengo lo que dije hace rato y lo que estoy diciendo ahorita. No es por el afán de vanagloriarnos y decir hemos logrado y estamos viviendo en una etapa en donde no hay que hacer nada, sino es para poner justamente un énfasis en dónde hay que poner la atención. Y el argumento empieza diciendo,
podrías decirlo lo contrario, podemos decir una narrativa desde el mundo ha estado peor que nunca, y entonces la solución es empezar desde cero. ¿Dónde entramos en ese argumento para tratar de cambiar, ¿no? Uno como una institución, ¿dónde entras en ese espectro para tratar de generar un cambio positivo? Tienes que colocarte en algún lado, y yo por lo menos mi interpretación es colocarme en dónde ha habido progresos que no han sido suficientes para tratar justamente de incidir, dónde es esa última milla donde no has conseguido cobertura total en la energía eléctrica, o cobertura total de salud, o cobertura de lo que tú quieras, no solo cobertura, sino calidad. Alguien mencionaba el agua potable, no es solo medir si lo tienes o no, sino también hay un argumento de calidad, hay un argumento de distribución equitativa, hay un argumento de que las inequidades puedan ser superadas. Pero yo lo retomo otra vez como un punto de partida, como un argumento para decir, entendemos que estamos en un lugar, pero queremos llegar a otro punto diferente. Y no es, digamos, un afán de si discutimos o no, si estamos mejor o peor. Es una interpretación que yo le estoy dando, pero con la mejor intención de decir, no es suficiente, ¿no? Todo lo que hemos podido lograr, siempre a haber retos, y siempre habrá más retos que hay que tratar de incidir y cambiar, ¿no? Y desde mi perspectiva institucional, tienes que entrar en algún punto para empezar a analizar y medir. Acercamiento local al cambio climático. Me preguntaba cuál es mi visión, o si creo que los estados están teniendo suficiente, un rol suficientemente activo e importante en acciones de cambio climático. Me referiría un poco otra vez a la ley de cambio climático. O sea, el hecho de que existe una ley nacional, como muy pocos países tienen una ley nacional, entonces a nosotros esa es una avenida lógica que tenemos que entrar primero a nivel de articular las acciones que están descritas en la ley, y nuestro principal interlocutor en el tema de cambio climático ha sido el Ejecutivo y el Legislativo, porque hay una ley, pero no significa que no trabajamos en estados. Trabajamos mucho con estados, pero no en cosas que no estén fuera de la ley, ¿no? Porque la ley también le da atribuciones muy claras a los estados sobre qué tipo de cosas pueden y no pueden hacer. Lo que sí hacemos es, si te vas un poco a un nivel más abajo, al nivel municipal, estamos nosotros trabajando muchos con los municipios en las atribuciones específicas que tienen los municipios, por ejemplo, rellenos sanitarios que luego tienen un impacto en la generación, ¿no?, de biodigestores, etcétera, o transporte, que es otra atribución municipal. Estamos trabajando no municipio por municipio, sino con asociaciones de municipios, con aglomeradores de municipios, con el INAFED, por ejemplo, en el tema de cambio climático, pero a partir de la visión de los ODS. Existen ahorita, de los 32 estados, 17 que han instalado consejos estatales para los ODS. Entonces, ya bajamos, hablando a veces, ya bajamos de un nivel federal a un nivel estatal. Y esa agregación estatal de secretarios que están viendo cuáles son sus atribuciones y cómo se los reparten, para asegurarse de que ellos también puedan contabilizar acciones para que luego se sumen a las acciones a nivel nacional. Estamos trabajando, digamos, en proveerles de soluciones para los estados, pero luego a través de los estados ellos nos acercan de cuáles son los municipios que tienen, digamos, más potencialidad de reducir las emisiones en transporte o en rellenos, porque no vamos a trabajar con los 2.500, porque a lo mejor no hay un relleno sanitario en cada uno, hay uno por cada 10, 15, 20 municipios si quieres. Entonces, la forma en la que trabajamos con los estados en cambio climático es siempre manteniendo la parte de la ley de cambio climático, pero viendo atribuciones específicas municipales y estatales que podemos acercar programas y proyectos.
Y tu percepción, la comparto, hay mucho que se ha estado haciendo en los estados, pero hay un reto de la parte de los recursos. Y eso es un diagnóstico que podrías aplicar a cualquier otro problema relacionado con los ODS. Hay mucha voluntad a veces, hay una definición de qué se tiene que hacer, pero hay recursos muy limitados y esa es una realidad con la que tenemos que saber y trabajar y ver cómo superar. Y eso tiene que ver un poco con la parte de buscar sinergias, ¿no?, entre el uso de los recursos, etc. Stephanie, los aceleradores, ¿dónde estás? Tratando de rescatar, ¿no?, un poco la narrativa. ¿Cómo nosotros llegamos y diagnosticamos? Nosotros no llegamos como un doctor y decir el diagnóstico y lo que tú tienes que hacer es, ¿no?, seguir esta serie de recomendaciones, porque en México, a nivel nacional, a nivel estatal, ya sabe, ¿no?, cuáles son, digamos, las áreas donde hay que tener mayor avance, pero sí hay una metodología son dos, de hecho, que son las que aplicamos a petición de los gobiernos en México. Lo vamos a hacer a nivel estatal, porque a nivel nacional yo creo que ya está superado, pero son dos, se llama la RIA, o en inglés es el Rapid Integrated Assessment, y luego se combina con otra metodología que se llama MAPS, que ahorita la verdad es que ni me acuerdo qué significa cada una de las siglas, pero lo que las dos metodologías tratan de hacer es una especie de revisión de la política pública existente, revisión de los presupuestos y, digamos, revisión de los diagnósticos que ya ha generado el propio Estado o las propias localidades, para tratar de hacer una narrativa coherente, otra vez regresando a la parte de los recursos, de los planes y las políticas. O sea, si tú haces un mapeo de qué quieres obtener y qué recursos tienes para hacerlo y dónde están las áreas es una matriz incluso ahí, muy fácil. No estamos vendiendo ciencia física nuclear, estamos tratando de homologar procesos de que si se hace aquí se puede hacer también en República Dominicana y en Brasil y donde quieras, para que las conversaciones entre los países a través de esta agenda tenga, digamos, puntos de comparación y puedas intercambiar experiencia. No llegamos nosotros a solucionar nada, sino llegamos a tratar de meter un lenguaje común, con números, con metodologías, etcétera, para que a través de la acción concertada de los países puedas ir avanzando en esto. Pero sí tenemos dos metodologías específicas, las están en la página web. Uno puede hacer un análisis de ellas y puede decir son suficientes o son muy básicas, pero están ahí y es una oferta que tenemos. Es un poco, ¿no?, lo que se hace.